hueso dentro del lugar. ¿Por qué complejo? Porque estas tres estructuras tienen un mismo origen bacteriano. No, hija. No, ustedes, yo. ¿Cuál es el origen bacteriano de este complejo dentro del lugar? Ectodermal. ¿Qué dice, hija? Por aquí. Ectomesenquimal, por favor. Vamos a pasar este ejercicio. Tienen que estudiar. Complejo, entonces tiene un origen ectomesenquimal o simplemente mesenquimatoso, ¿no? Porque sabemos que el mesenquimal, esta región transversal, tiene un origen de la cresta neural y tiene, dice, un mismo origen estructural. ¿Cuál es el origen estructural, Ley? ¿Perdón? ¿Cuál es el origen estructural del complejo dentro ¿Perdón? A ver, ¿cuál es el origen del complejo dentro del lunar? ¿Cuál es el complejo dentro del lunar? La papila. ¿Qué le dice la palabra dentro alveolar? Para entrar en el examen final, también odontogénesis. Va a ser un único examen, pero voy a pedir para ustedes que sea un examen aparte, porque no podemos, hijo, vamos a pasar a clínicas, por favor, quiero que me entiendan. ¿Qué le dice a usted la palabra? Porque les he dicho, tiene que ser hábil. Si yo no sé, me voy de la etimología de la palabra, no le sé nada bien. Complejo dentro alveolar. Del hueso. ¿Cómo del hueso? No lo entendí. Hueso y diente. Ya. Yo le estoy diciendo cuál es el origen estructural. Esa puerta. Dígale quién constituye el complejo dentro alveolar. Eso es. Estudiemos, hijos, no para memoria, entendamos, por favor. ¿No? Entonces, como vemos, tiene un origen, por un mismo origen razonamiento y un mismo origen estructural. Y estos tres elementos constituyen una unidad funcional. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos falla, obviamente ese diente se puede perder, se va a caer. Porque el ligamento periodontal, ya no ustedes leen los objetivos, porque se hace, vamos a ver, acá. ¿Quiénes constituyen? El cemento, el ligamento y el hueso alveolar. El ligamento que tiene fibra colágena es el que se va a insertar, se va a anclar, se va a unir. Lo que quiero es que sepan que esta fibra colágena está pegada, está unida al cemento y al hueso. Si falla el cemento, obviamente este diente ya no va a estar fijo, ¿no? Va a estar moviéndose y se puede perder. En consecuencia, miren, la enfermedad de este complejo dental alveolar que toma el nombre de enfermedad periodontal, que ahora hay una nueva clasificación, simple, mediano y complejo, ¿no? Entonces, miren, estas enfermedades lo que alteran son el complejo dental alveolar. Miren, aquí ya se está exponiendo el cemento. Obviamente el ligamento periodontal también ha desaparecido. Y la fijación de este diente al hueso será normal. Ya no, hijos, hasta el hueso alveolar también se ha resolvido. Por eso estamos viendo la raíz. Y aquí va a haber movilidad y se puede perder esa
Y muchas de estas enfermedades, quiero que tengan eso presente, muchas enfermedades sistémicas tienen repercusión en el sistema estomaconático, en la cavidad oral, como es el caso, por ejemplo, de la diabetes. Y enfermedades del sistema estomaconático o de la boca van a tener repercusión en nuestro organismo. Por ejemplo, esta enfermedad donde vamos a tener aquí un montón de bacterias, pasa con los alimentos. Pueden pasar hacia la sangre y un sitio donde pueden acumularse es el corazón. En aquellos pacientes que tienen válvulas, es peligroso que tenga esto. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden acumularse, van a llegar hacia esta válvula, van a formar como si fuese en la boca, esta que llamábamos placa bacteriana es un biofilm, por eso hablamos de biofilm dentario. ¿Por qué especificamos dentario? Porque hay biofilm que se van a formar en otros lugares. Biofilm significa agrupación, bio. Las bacterias son seres vivos. Entonces, sí puede producir la muerte. La artritis, pacientes con artritis reumatoidea no pueden tener este tipo de enfermedades. Esta enfermedad puede ser causa de una artritis reumatoidea en niños. Entonces, por favor, eso es lo que tiene que tener presente. Quiero que tengan en cuenta la importancia de la carrera que ustedes están estudiando. No solamente es hacer huecos, tapar huecos, es proteger la salud, por favor. Creo que no están tomando conciencia de la carrera que están ustedes siguiendo y es por eso que no estudian, solamente memorizan para dar el examen y eso no es así. Por eso es que yo les exijo que ustedes me odien, pero tienen que estudiar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces, como pueden ver, este complejo dentalvular forma parte de lo que llamamos el periodonto, por eso hablamos de enfermedad periodontal. ¿Qué significa periodonto? Peri, alrededor, donto del diente. Entonces, son los tejidos que rodean o se encuentran alrededor del diente. Por lo tanto, son tejidos que van a estar expuestos hacia la cavidad oral. Entonces, este complejo, este periodonto tiene que estarse adaptando. Recuerden, usted lleva patología. Las células tienen una capacidad adaptativa, se adaptan al medio. Cuando ya se vence esa capacidad adaptativa, porque adaptación y lesión celular es un tema de patología. Cuando ya vence la capacidad de adaptación de esa célula, se va a causar daño. Entonces, tenemos daño celular, obviamente. Tenemos nosotros entonces que, bueno, ya tienen que adaptarse aquí a los cambios del medio bucal, si hay una modificación. Tienen que adaptarse a las fuerzas que se están ejerciendo sobre las piezas dentales, las fuerzas masticatorias. Tienen que adaptarse a la edad. Entonces, está en una constante adaptación. Y estos tejidos periodontales o el periodonto se clasifican en dos: el periodonto de protección y el periodonto de fijación o de inserción. El complejo dentoalveolar es el periodonto de fijación y el periodonto de protección es la encía y el epitelio de unión. ¿Por qué es que es un epitelio o un periodonto de protección? Porque este epitelio de unión, adherencia epitelial o unión dento-gingival está impidiendo que las bacterias, que la saliva pasen hacia el interior, o sea, protegen al periodonto de fijación. ¿Estamos? Hemos visto, cuando hemos hablado de esmalte, si este epitelio de unión puede ir migrando, ¿verdad? Y va a ir exponiendo parte del complejo dentoalveolar como es el cemento. Entonces, ya hemos hablado sobre el periodonto de protección en mucosa. Ahora vamos a hablar de este periodonto de fijación. Muy bien, aquí tenemos periodonto de protección, encía y unión dentogingival,
periodontización, cemento, ligamento omnicanal y hueso alveolar. ¿Sí? Vamos a hablar entonces primero del cemento. El cemento es un tejido conectivo. Es un tejido conectivo. ¿Sí? Un tejido conectivo mineralizado. ¿Por qué es un tejido conectivo? Si nosotros sabemos tenemos que estar donde vayamos, por favor. No, usted cuando dice buenos días, menos mal no se ha interrumpido tocando. Sabe usted que nunca les he negado la entrada. Abro la puerta, puedo pasar y le digo, salúdenme, por favor. La universidad no es solamente para transmitir conocimientos, es formar valores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sabemos que el tejido es un conjunto de células. Y el cemento tiene células, no todo el cemento, pero sí parte de ellas, ¿verdad? La dentina es un tejido conectivo. Tiene células, no, pero tiene parte de estas células de los ortoblastos. Pero sus componentes, su composición química es igual que cualquier tejido conectivo. Y el cemento tiene esas mismas características. Por eso es que es un tejido conectivo mineralizado. La diferencia es que no tiene vascularización ni tampoco inervación. Y es por eso que este cemento no tiene la capacidad de remodelación. ¿Qué cosa es remodelación, hija? Fuerte. Solamente formación. Remodelación. Por eso, solamente formar. A ver. Mentira. Hay resto, a ver. Formación y reabsorción. Evalúen ustedes. El examen final siempre entra todo el contenido silábico. Eso debe ser. Por favor, no me hagan hacer eso. No he visto sus promedios, no sé cómo están. Pero tienen que estudiar, hijo. Yo les digo, hay cosas importantes. Y ustedes, lo que es hueso, no pueden olvidar nada. Porque van a trabajar sobre el hueso. Sobre el diente y el diente está en el hueso. Van a hacer enfermedad periodontal, van a tratar. Van a hacer cirugías en el hueso. Van a hacer de repente implantes. Por eso es que llegan, no le dan importancia, llegan a estudiar una especialidad y no saben nada de verdad. O saben lo mínimo. No puede ser a mí. Me sorprende realmente que yo sea profesional y no sepa las cosas elementales donde yo estoy trabajando. Si yo les pregunto, pues no sé cómo se forma el estómago, puedo disculpar, pero debemos saber lo mismo porque ustedes son médicos, son parte del plan de salud. Porque un médico sí puede saber y nosotros no. Un médico general sabe del riñón, sabe del corazón, sabe del estómago, por lo menos lo mínimo, y de ahí ya lo deriva a los especialistas. Por favor, hijo, tenemos que probar conciencia. Así que, bueno, bien, entonces, lo elemental, conocimientos elementales, ustedes deben saber. Por eso es que a los odontólogos no dicen que somos técnicos como un zapatero, un panadero, que solamente hacemos huecos y tapamos huecos. Y al final vamos a tener que decir, sí, tienen razón. Por favor, lean siempre. Entonces, esa es remodelación, absorción y reabsorción. Y el cemento, ¿por qué no podrá reabsorberse?
ahí está, ya les soplé, ya hemos dicho que es remodelación. Ahora ¿qué podrá? El cemento, ya hemos hablado cuando hicimos formación de tejido de sostén. La cementogénesis se da durante toda la vida. O sea, así se forma. ¿Y por qué no se absorbe? ¿Por qué no se remodela? Eso es deducción. Leslie. Supongo que sería porque genéticamente sería malo que gas de en medicina no podemos soplar. Supongo que su enfermedad no es grave. Se va a su casa y se muere. ¿Quién le absorbería el cemento? ¿Qué otro tejido se remodela? ¿Ah? La dentina. ¿Todos estamos de acuerdo? La dentina se remodela. El hueso. ¿Y quién produce la reabsorción? Los vasos sanguíneos. El osteoclasto. ¿Y el osteoclasto qué célula es? Es un macrófago. ¿Y el macrófago de dónde proviene? De los mastocitos. ¿Están de acuerdo? De los monocitos. ¿Y dónde están los monocitos? En la sangre. De ahí viene. Se unen los monocitos y se forman el macrófago. Ahora, ¿por qué el cemento no se remodela? Miren, no voy a terminar la clase larga y lo van a estudiar. Siempre les amenazo de que estudien. Ustedes van a terminar y siempre termino haciéndolo yo. No lo voy a hacer ahora. No es posible, hijos, por favor. Así me pongan a hacer su evaluación, no me importa, pero ustedes tienen que aprender. ¿Por qué el cemento entonces ahora no se remodela? Porque no hay, al fin, no hay vascularización. Media hora de retraso de la clase. Porque no es vascularizado. Por eso es que no tiene la capacidad de remodelación. Nosotros somos perfectos. Y vamos a ver cómo esta característica de que no se reabsorbe, no se remodela, ayuda a una especialidad. Un favorcito no avanza al siguiente. Avanzó. Entonces, esto ya lo hemos visto. Retrocede. Esto ya lo hemos hablado, las relaciones del cemento, que es con el esmalte, forman un límite cemento adamantino. Y ya habíamos hablado que este cemento es sumamente delgado. Esta es la clasificación de Cloquet o de Choquet, así como lo estoy pronunciando, Cloquet, así se escribe, donde se dice que el 60% cemento cubre el esmalte, 30% es un vis a vis y un 10% hay una solución de continuidad, significa que no es continuo y se deja ver parte del cemento. Pero también recuerdo haberles dicho que en estos tiempos actuales, y sobre todo conmigo, que los estreso, supongo que ya esta proporción del 60% que el cemento cubre el esmalte ya no es, disminuirá, porque ese cemento que cubre el esmalte se pierde rápidamente con traumas y el estrés nos induce a apretar los pies. Ese es un trauma, está ejerciendo una fuerza excesiva sobre el cliente, ¿no? Entonces, esta proporción en estos tiempos, en que todo el mundo anda estresado, probablemente ya ha variado, ¿verdad? El siguiente, así, tú lo avanzaste, yo lo avancé. Así, hace un rato no avanzaba. Porque también mi equipo se molesta cuando no responde. Aquí está. Como es un tejido, tiene elementos celulares. ¿Y cuáles son esas células? Los cementoblastos, ¿no? Los cementoblastos
que, ojo, a pesar que forman el cemento, son considerados como células del ligamento periodontal. ¿Por qué? Porque si observa la posición, la ubicación del cemento es en el ligamento periodontal, ¿no? Pero forman la matriz cemento. Tenemos que los 2/3 superiores, perdón, el cementoblasto tiene una forma aplanada. ¿Por qué? Porque están inactivos, pero no por siempre, sino que fisiológicamente, cuando no hay ningún problema, están inactivos. Y los cementoblastos activos se encuentran en el tercio apical, ¿no? Que tienen una forma cúbica. La forma cúbica nos indica un cementoblasto activo. ¿Y por qué es que los de arriba están inactivos y los del tercio apical están activos? Porque cuando se gesta aquí, no, en el otro, ahí, eso nos hemos pasado. Pero bueno, porque cuando se ejercen fuerzas sobre la pieza dentaria, toda esta fuerza está llegando al tercio apical, ¿no? Aquí no es muy fuerte. Por eso es que los cementoblastos están aquí activos y razón por la cual el cemento celular a este nivel es mucho más grueso que el cemento acelular, ¿no? La cementogénesis se produce durante toda la vida. Y la composición química del cemento, vamos a retroceder, es igual, parecida o ligeramente menor que la argentina, ¿no? Un 60% de componentes inorgánicos, 20 orgánicos y agua. Por lo tanto, esta composición química determina las propiedades físico-químicas, en este caso del cemento, que pueden ustedes tomar como ejemplo las propiedades del esmalte que sí hemos mencionado todos y ustedes lo van a desarrollar, pueden deducirlo fácilmente. La elasticidad, ¿cómo cree usted que será el cemento? ¿Cuál es la composición química del esmalte? Composición química, exacta. Naomi, composición química del esmalte. Sople de Feliz. Los cristales de los cristales de... Composición química, hija. Buenos días. Por aquí. Como 1% de agua y como de 2% de 1% de material orgánico y 3% de agua. Composición o constitución, hijo. Entonces, miren también cómo estamos de grave en nuestro vocabulario. Chicos, cómo estamos llegando al final de la asignatura. Entonces, 96% de componentes inorgánicos. ¿Y cómo es la del esmalte, del cemento, perdón, habíamos dicho? Baje la mano. No, ahorita le hemos dicho, por eso le estoy preguntando. No me gusta. El cemento. ¿Cuánto de componente? No, pero ya. No quiero cantidad exacta. ¿El cemento tendrá la misma cantidad de componentes inorgánicos que el esmalte? No, como es más menos. Entonces de ahí puede deducir cómo será la elasticidad del cemento. ¿Cómo será la elasticidad del cemento?
sea, no es, sabemos lo que es elasticidad, partamos de ahí, porque ahora ya veo que tenemos que Es la capacidad de deformarse y de volver a capacidad de deformar. Cuando usted me dice baja, significa de que la elasticidad no se deforma el cemento. o poca elasticidad, porque es como Por que eso. líquido. ¿Y el esmalte cómo es su elasticidad? Ah, Mayor entonces. No, es menor que por sus componentes inorgánicos que posee. Entonces, ¿quién tiene más elasticidad, el cemento o el esmalte? Es cemento. El esmalte. Si usted me dice menor capacidad, no, ¿cómo que le produce menor capacidad? No, menor elasticidad. ¿Y el cemento? Menor todavía. Menor. Sí. No, pues sí, tendrá mayor elasticidad porque tiene menos componentes orgánicos, más agua. Sobre todo les he dicho que la elasticidad está determinada por la cantidad de agua, niña. Híjole, yo he tratado realmente de que ustedes estudien, les he exigido, les he llamado la atención, pero más ya no puedo hacer. Para ustedes, un profesor excelente que venga y hable, termine, no le dijeron nada, oh, qué lindo. No aprendí nada. Muy bien, entonces ya ustedes van a determinar eso porque va a venir en el examen. Entonces, por eso es que les decía, por lo que hemos estado explicando, la diferente morfología que pueden tener los cementoblastos, ¿no? Siempre va a estar entonces en la periferia. Tenemos los cementocitos, esta es una técnica por descalcificación porque estoy viendo los núcleos, entonces estamos hablando de cementocito. Aquí tenemos elementos celulares. Mientras yo vea elementos celulares, estamos hablando de una técnica por descalcificación. En cambio, una técnica por desgaste, vamos a ver espacios vacíos o manchas negras, ¿no? Porque los espacios vacíos al microscopio lo vemos de color negro. Y podemos ver aquí que los cementocitos tienen la misma morfología que un osteocito. Tiene sus prolongaciones alrededor del cual la matriz del cemento se mineraliza. Por lo tanto, constituyen un conducto llamado conducto calcóforos, igual que el hueso. ¿Ya? Muy bien. Aquí sigue una técnica por desgaste, porque miren, estoy viendo, veo núcleos y puedo ver la morfología, el espacio dejado por ese cementocito y determino su morfología. Conductos calcóforos. Aquí también los cementoblastos. Y se dice que las prolongaciones de estos cementocitos se dirigen, la mayoría de estas prolongaciones se van a dirigir hacia la membrana o el ligamento periodontal. ¿Por qué? Porque el ligamento periodontal va a participar en su nutrición. Estas líneas que vemos aquí, esto es dentina, estas líneas que vemos aquí son las líneas incrementales de crecimiento. O sea, son las homólogas de las estrías de Regius, de las bandas de Owen, solamente que las líneas incrementales de crecimiento en el cemento no se aprecian, no lo hemos apreciado en el microscopio, ¿no? ¿Por qué? Porque el cemento de por sí es menos mineralizado y las líneas incrementales de crecimiento, bandas de Owen, las estrías de Regius, son zonas menos mineralizadas. Entonces, como no hay contraste entre estas bandas y la estructura del cemento igual en la dentina, no se aprecia porque no hay contraste, pero en un corte grueso sí podríamos apreciar. ¿Ya? Muy bien, entonces estas son estructuras histológicas, aprovechemos aquí, y que corresponden a las líneas incrementales de crecimiento, porque la cementogénesis también se da en forma rítmica, con etapas de producción y etapas de reposo. Muy bien, aquí para representar, miren, el cemento, dentina y las prolongaciones dirigiéndose, o estos conductos calcóforos dirigiéndose al ligamento periodontal.
no hay cementoplastos. ¿Por qué no hay cementoplastos? Habíamos dicho. ¿Ah? Muy bien, Matías, gracias. Porque no está vascularizado. Vamos a ver ahora la matriz extracelular. Como es un tejido conectivo, tiene los mismos componentes. Tiene elementos fibrilares y tiene una sustancia fundamental. Solo que en el cemento la sustancia fundamental está mineralizada, ¿no? Pero ahí estaban, cuando antes que se mineraliza, suspendidas los glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, etc., etc. Entonces, el cemento tiene dos tipos de fibras, las fibras extrínsecas y las fibras intrínsecas. ¿Qué significará intrínseca? Dentro. Propias, ¿cierto? Y las fibras extrínsecas, o sea, fibras que vienen de afuera. Entonces yo pregunto, quiero por lo menos en estas pocas horas que nos quedan del curso, a ver si desarrollamos o vemos cuánto hemos desarrollado mi capacidad analítica, deductiva. A ver, hija, ¿cuál es su nombre? Naisha. ¿Quién producirá? Porque esta fibra colágena tiene una célula que la produce. ¿Quién producirá o formará las fibras intrínsecas? Los fibroblastos. Los fibroblastos. O sea, el cemento tiene fibroblastos. Porque si son internas, son propias, mis células las tendrán que producir. El cemento tiene fibroblastos. ¿Quién las producirá? No, las intrínsecas la forman los fibroblastos. ¿Está usted de acuerdo? Intrínsecas. ¿Quién las forma? ¿Quién las formará? Los cementoblastos, porque son células de cemento. Y las extrínsecas, ¿quién las formará? ¿De dónde provienen esas fibras extrínsecas que vamos a encontrar en el cemento? Vean, pues hijo, preocúpense. No aprenden nada cuando el profesor todo se los dice. A ver, hija, vea, pues hija, es niña. Vea, deduzca. Saben que estamos poniéndonos de acuerdo los profesores justamente por eso, porque siempre intercambiamos ideas, al menos los profesores de morfo y psicología. No estamos mal solamente aquí, en general. Vamos a revivir eso. Estamos hablando. Solamente vas a venir y a sentarte y escuchar. Nada más. Por si acaso les aviso. Desarrolle, hijo, su lectura. Aquí está, no podemos observar, no podemos describir. Las fibras extrínsecas, hemos empezado diciendo que las fibras colágenas del ligamento se unen, se pegan, como quieran llamarlo, al cemento y al hueso. Entonces las fibras extrínsecas, ¿de dónde vienen? Del ligamento periodontal. Por lo tanto, ¿quién va a formar estas fibras colágenas? Los fibroblastos. Los fibroblastos. Yo pregunto ahora, ¿qué fibras en realidad cumplirán esta función de fijación? Las fibras extrínsecas, porque esta fibra está llegando acá y está quedando incluida, ella es la que va a soportar. La fibra intrínseca solamente tiene
función estructural, forma parte de, ¿se dan cuenta? ¿No? Y por eso es que hay diferencias entre ellos. Yo ya voy eliminando muchas diapositivas, dependiendo de mí, cómo va, ya voy disminuyendo lamentablemente. Y aparte también obvio, porque antes yo tenía 3 horas para realizar esta clase. Ahora tengo ni la mitad, no más aún cuando trato de hacerles participar. Esto es estimular la participación. Esto es fomentar el estudio autónomo. Yo no les tengo que decir, este es el estudio autónomo que ustedes van a estudiar, van a leer. Porque para que me lean esto para realizar el estudio autónomo. No sabemos si de verdad la pregunta. Y ponemos valores como queramos. La retroalimentación es cuando no se resuelve, no se da una respuesta y el profesor la desarrolla. Esa es retroalimentación. Entonces, primero para dar una valoración, yo tengo que saber qué cosa es. Y por favor, hijos, sean más objetivos. Entonces, miren, hay una gran diferencia. Como la fibra extrínseca es la que realmente va a soportar todas las fuerzas, tienen un diámetro mayor, tienen mayor diámetro. En cambio, las fibras intrínsecas, su diámetro es menor, porque solamente es formar parte de esa estructura. Si ustedes ven, no me acuerdo realmente si es en Estados Unidos, ya no me acuerdo, o Australia, una familia que colocándose una cuerda en la boca, entre los dientes, pueden jalar, desplazar. No estoy hablando de un tico, no, de un camión pequeño, pero de un camión. Entonces, ¿se imaginan la fuerza intensa que deben estar ejerciendo sus dientes? La capacidad de resistencia que tengan estas fibras extrínsecas, porque si no, presionan, se desgarra y el diente saldría volando, sin embargo, no. Por eso es que su diámetro es mayor para tener una mayor resistencia. Tenemos dos tipos de cemento, el cemento acelular y el cemento celular. Es más, hablamos hasta de 3 tipos de cemento, ¿no? El cemento afibrilar, cemento acelular y cemento celular. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. El cemento afibrilar es el cemento que cubre al esmalte. No hay fibra. Por eso es que, ¿qué es lo que tiene? Cristales de hidroxiapatita. Aunque son pequeños, es cierto, ¿no? Los cristales del esmalte son mucho más grandes. Por eso es que es más mineralizado. ¿Se dan cuenta? En cambio, el cemento acelular no tiene células, pero sí tiene elementos similares, ¿no? O sea, tiene sus componentes orgánicos. Quiero que tengan en cuenta, cuanto más mineralizado es una estructura, es más frágil hacia las fracturas. Será más dura, más mineralizado, pero más fácil de fracturar. Por eso es que el cemento afibrilar es el cemento que cubre al esmalte, se pierde muy rápidamente. ¿Cuáles son las diferencias? Acabamos de decir, el cemento afibrilar es mucho más mineralizado, no tiene elementos orgánicos. En cambio, el cemento acelular es más mineralizado que el cemento celular. ¿Ya? Es menos, una diferencia cuantitativa, es más delgado que el cemento celular, ¿no? ¿Y por qué tiene menos componentes orgánicos? Porque el cemento acelular ofrece su superficie o ofrece una superficie solamente para un 40%. O sea, el 40% de toda la superficie es ocupada por las fibras extrínsecas. En cambio, el cemento celular, su 100% es ocupada, toda su superficie, quiero decir, es ocupada por fibras extrínsecas. Entonces, ¿quién tendrá más fibras colágenas? ¿Quién tendrá más fibras colágenas? El cemento celular, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias cuantitativas, cualitativas.
Y obviamente también funcionales, porque ¿quién es el que realmente soportará o fijará esa pieza dentaria al hueso anular? El cemento celular, porque su 100% está ocupada por fibras, las fibras textiles, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos el cemento celular, mucho más grueso, y con la edad va a ir aumentando más, que la entrada hacia la cámara pulpar, o sea, a nivel del periápice, puede quedar obstruido, o puede inclusive, por ciertos factores, uno de ellos el trauma, producirse un mayor incremento de cemento, lo que se conoce como hipercementosis, y es más, puede unirse hacia el hueso formando una anquilosis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí igualmente el cemento celular. ¿Qué estructuras histológicas tiene? Ya hemos dicho, la única estructura, dos estructuras histológicas. Las líneas incrementales de crecimiento, que no es fácil de verla, y la zona granulosa de Tomes, que ya lo hemos visto en dentina, y les dije que igualmente se va a mencionar en el cemento, porque esta zona granulosa se encuentra en el límite del cemento y la dentina, ¿sí? Que ya sabemos que se forma por el exceso de fibras colágenas que no han sido impregnadas de cristales de hidroxiapatita o simplemente que no se han mineralizado. ¿Sí? ¿Cuál es la fisiología del cemento? De cajón ofrece una superficie para el anclaje de las fibras extrínsecas o de las fibras horizontales. Como decimos nosotros, ya, transmite también las fuerzas oclusales, ¿no? ¿A dónde la transmitirá? ¿A quién se la va a transmitir? Miren, el cemento dice transmite las fuerzas oclusales. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al hueso alveolar. ¿Por qué? Porque de aquí, ¿no es cierto? Aquí está insertada la fibra colágena. Y esta misma fibra colágena se va a insertar al hueso alveolar. De tal manera que cuando se ejerce una presión, el diente va a intruirse. Y esta fibra colágena se tensa. ¿Y a quién está transmitiendo? Hacia el hueso alveolar. Por eso decimos que transmite las fuerzas oclusales hacia el hueso alveolar, ¿no? Y es por eso que tiene que ver con la fisiología ósea, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se produce durante toda la vida? Eso significa entonces que mi diente va a seguir creciendo o va a seguir evolucionando. Sí, pero no se nota por qué. Porque con la función, la parte oclusal de la pieza dental se va desgastando, ¿no? De tal manera que ese desgaste es compensado por la producción permanente de cemento. Por eso colocamos aquí, compensa el desgaste dental. Y el diente se desgasta oclusalmente en la superficie oclusal y en la superficie mesial. Compensa entonces el desgaste oclusal y el desgaste mesial. ¿Estamos? ¿Qué otra función? Controla el ancho del espacio periodontal. Bueno, ellos van a estudiar, ya me han dicho. Aquí tengo yo el cemento y mis fibras colágenas están aquí y el hueso alveolar está acá. Cuando este diente se incluye, la fibra se tensa y le transmite la fuerza aquí. Esa fuerza, ¿qué es lo que va a producir? Miren, el diente presiona. ¿Y qué es lo que va a producir? La presión en el hueso, ¿qué es lo que produce? Reabsorción. Reabsorción. Pero felizmente nosotros ocluimos o presionamos y desocluimos. Al desocluir ya no hay presión, hay tensión. Y
Y la tensión, ¿qué es lo que va a producir en el hueso? Aposición ósea. Entonces, durante la presión, imaginémonos presión, se ha resolvido 1 milímetro, que no es así, son micras en realidad. Y cuando hay tensión, ¿cuánto se irá a producir? Presión produce reabsorción y tensión produce aposición. ¿Cuánto se formará de hueso? Igualmente 1 milímetro, ¿no? Porque la intensidad de la presión y al momento de que se elimine, esa tensión también va a ser igual. Entonces se va a producir igualmente 1 milímetro de hueso. ¿Y este espacio ha variado o se mantiene? Se mantiene. Se habrá perdido hueso, pero luego se formó y el espacio no se ha modificado. Por eso decimos que controla el ancho del espacio periodontal y repara la superficie radicular. Les dije que el cemento de esta zona son cementos que están durmiendo, ¿no? Están inactivos. Pero en los niños, donde hay los accidentes cardíacos se producen frecuentemente, puede producir una línea de estatura. Ojo también, siempre y cuando las partes no se hayan desplazado. Porque si hay desplazamiento, no va a suceder. Estoy hablando de líneas de fractura. Si eso se mantiene así, el ligamento periodontal tiene fluido, lo represento con agua. Esta agua puede ingresar hacia el interior y causar daño a esa raíz. Pero como el cemento se produce durante toda la vida, estos cementoblastos se activan y van a empezar a producir cemento en la superficie. También que va a pegar estas partes donde hay esa microfractura o esa fractura. Pero sí ya cerró la entrada para que no puedan entrar bacterias o virus. Por eso decimos que repara la superficie radicular. ¿Ya? Estos cementos blastos, entonces en esos casos sí vuelven a producir cemento. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el ligamento periodontal. El ligamento periodontal o membrana periodontal es un verdadero tejido conectivo, pero un tejido conectivo fibroso porque predominan las fibras colágenas, ¿no? Y este ligamento periodontal está ocupando un espacio llamado el espacio periodontal. Si es un verdadero tejido conectivo, entonces tiene elementos celulares, tiene una matriz extracelular, ¿no? Es un tejido conectivo fibroso, decimos, porque predominan las fibras y ocupa un espacio periodontal. Y este espacio, chicos, no permanece igual durante toda la vida y tiene una forma, se dice, de un reloj de arena. Quiere decir que tiene una parte media más delgada y los extremos, los superior e inferiores más anchos, porque todos conocemos un reloj de arena. Esta parte más angosta justamente está relacionada con lo que conocemos nosotros, el fulcrum de la pieza dentaria, que es una zona de rotación de la pieza dentaria. Ya les van a enseñar en rehabilitación, porque yo no sé ni qué curso, pero es eso, ya es el eje de rotación. Y este fulcrum no es igual en todas las piezas dentarias. Generalmente se encuentra en la parte media de la pieza dentaria, ¿no? Pero va a variar. Entonces, ¿cómo es que va cambiando con la edad? Va a ir disminuyendo. Recuerden, para que se mantenga este espacio periodontal, es necesario que este diente sea funcionalmente activo. El diente, chicos, constituye una matriz funcional. Las matrices funcionales contribuyen al crecimiento del hueso. Cuando hagan ortodoncia, verán esto. Y el tipo de matriz funcional que es el diente es una matriz periostal. ¿Qué cosa es una matriz? Que induce al crecimiento. ¿Y cómo es que va a inducir al crecimiento? Mediante
la transformación, porque este hueso al crecer o al no crecer está cambiando de morfología. En cambio, hay otras matrices que contribuyen al crecimiento, pero por desplazamiento. Como hemos visto, el encéfalo contribuye al crecimiento del cráneo, porque al crecer el encéfalo, estos huesos se van a desplazar, crecimiento por desplazamiento secundario, ¿no? En cambio, una matriz periostal no contribuye al crecimiento por transformación. Quiere decir que se forma, en este caso, hueso o se pierde hueso si es que hay reabsorción. Por eso es importante que esta pieza dentaria esté funcional. Ahora, en una pieza dentaria que no tiene antagonista, ¿será una pieza dentaria con función? No. Por eso en este caso, el espacio periodontal va a disminuir, porque ya no hay fuerzas que se dirigen hacia el hueso alveolar. Este hueso alveolar no se va a remodelar. Y con la edad también va a disminuir. Pero ¿por qué creen ustedes? Quiero que piensen un poquito. ¿Por qué creen ustedes que con la edad el espacio periodontal va disminuyendo? Ustedes, para que se despierten. ¿Por qué? ¿Quién? A ver, ¿quién piensa? ¿Por qué? Disminuyen las fibras colágenas. A ver, ¿quién más? Ustedes tienen sus abuelitos. ¿Alguien tiene un abuelito? ¿Sí? ¿Qué edad tiene su abuelito? 75. Casi como yo. No, todavía no. Pero sigue comiendo lo mismo que ustedes. ¿Cómo es su dieta? Más grande. Entonces, habrá una variación con la función de esta pieza dentaria entre una persona mayor y ustedes. Sí, la dieta. Por lo tanto, las fuerzas que se ejercen sobre esta pieza dentaria va a cambiar. La fisiología está cambiando y por lo tanto también va a ir disminuyendo, porque las fuerzas ya no son iguales para que este hueso se vaya a remodelar. ¿Estamos? Entonces, miren, con la edad, no sé si está por ahí, está puesto, así su espesor disminuye con la edad, pero también con la pérdida de la función. ¿Ya? Muy bien. Miren que el espacio periodontal no es ni de 2, 3 centímetros, es bastante angosto. Muy bien. Entonces, como esos tejidos tienen elementos fibrilares y la matriz intracelular, qué tipos celulares tienen? Células formadoras, resortivas, defensivas, las restos epiteliales, llamadas aquí de Malaquez, y las células madre. ¿Cuáles son las células formadoras? No del mismo lo dice. Aquellos que van a formar algo. Entonces, ¿cuáles serán? Fibroblastos, cementoblastos y osteoblastos. Porque si bien es cierto, el osteoblasto que se encuentra aquí ha formado y forma el hueso alveolar, pero su ubicación está dentro del ligamento periodontal. Entonces, esas son las células formadoras. Células resortivas, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A las que comen algo? ¿A las que comen algo? A las que comen. ¿Y qué células resortivas tendremos aquí en el ligamento periodontal? Osteoclastos, muy bien. ¿Y qué más? También macrófagos, porque es un verdadero tejido conectivo. Y el macrófago, el tejido conectivo, tiene ese nombre, ¿no? Macrófago. ¿Sí? También se le llama célula cebada, pero no creo que hayan empleado ese nombre en general. Células cebadas, ¿no? Pero es un macrófago. Entonces, esas son las células resortivas. No hay cementoplastos, que tendría que ser otra célula resortiva en forma fisiológica, o sea, normalmente no hay, pero en casos patológicos sí van a haber cementoplastos, pero normalmente no hay cementoplastos. ¿Está claro? Células defensivas. ¿Qué células defensivas tendremos? Los macrófagos.
macrófagos. Los macrófagos, el osteoclasto, el macrófago, porque células que comen, pero también se van a comer las bacterias, los tejidos vivos, también es una célula de defensa. Pero también vamos a tener mastocitos, que son los que inician la respuesta inflamatoria. Vamos a tener algunos linfocitos. En un ligamento periodontal o en un complejo celular sano, las células de defensa que se van a encontrar aquí en el tejido conectivo, no en el hueso, no en el cemento, ¿no? se van a encontrar en menor cantidad, pero en un complejo extracelular con enfermedad, una enfermedad periodontal, las células de defensa se van a incrementar, ¿no? Podría preguntarles por qué. ¿Por qué las células de defensa se incrementarán? A ver, hijos. Por la capacidad de ¿Pero por qué? Para combatir con el agente patológico. Primero va a haber una inflamación. Ya saben ustedes, por patología, por embriología general, los elementos celulares que aparecen en una inflamación, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a tener restos epiteliales, ¿no? En este caso, los restos se llaman restos epiteliales de Maracet. ¿Recuerda, hijo, de dónde proviene esta célula? Esos restos epiteliales de Maracet. ¿De dónde viene? De la vaina radicular. Muy bien, de la vaina radicular de gel, ¿no es cierto? Y tenemos células madres, o sea, las células mesenquimáticas sin diferenciar. El ligamento periodontal también es una fuente de células madres. Los elementos fibrilares abundan las fibras colágenas tipo 1, pero también tenemos fibras reticulares o de oxicalán, ¿no? Que es el colágeno tipo 3. Algunos dicen fibras elásticas, aunque otros no lo aceptan, porque las fibras elásticas se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos. Y tenemos una sustancia fundamental con los mismos componentes de cualquier otro tejido conectivo. Quiere decir, componentes orgánicos como los glucosaminoglicanos, proteoglucanos, glucoproteínas. Es más, antes que me olvide, esta sustancia, la composición química de la sustancia fundamental varía con el estado fisiológico del ligamento periodontal. ¿Qué cambios pueden darse en el ligamento periodontal? Presión o tensión. Cuando hay presión, lo que se incrementa en esa sustancia fundamental es el condroitin sulfato, lado de presión. Y cuando hay tensión, lo que se incrementa es el dermatán sulfato. Van a leer porque ahora sí me voy a enseñar en el pasito que también van a dar la próxima semana del cerebro de ¿ya? Todas estas preguntas que he hecho yo en todos esos pasos ha sido con la intención de que mejoren la nota. Voy a medirlos ahora con este último paso. Entonces, miren, la composición química varía dependiendo del estado fisiológico de este ligamento periodontal. Ya lo han visto ustedes en la práctica, los cementoblastos adyacentes al cemento, los fibroblastos son todas esas líneas, ¿no? Todas esos núcleos fusiformes. Y los osteoblastos adyacentes al hueso alveolar. Las células madres siempre van a estar relacionadas con los vasos sanguíneos. Ustedes también saben por patología, y también les hemos mencionado, que cuando se va a dar una reparación del tejido, que puede ser una regeneración o una cicatrización, para que se repare ese tejido, tiene que eliminarse el tejido dañado y luego ingresa la vascularización. Y con los vasos sanguíneos se van a ingresar a esa zona dañada células madres, por eso migran ahí, ¿no?
para que en esa zona dañada se diferencien en las células que repararán ese tejido, ¿no? Por eso es que las células madres siempre van a estar adyacentes o relacionadas con los vasos sanguíneos. Para su ubicación, obviamente, necesitamos, ya lo hemos dicho, en pulpa, una reacción de isoquímica, colorantes demasiado caros. Y aquí tenemos los restos epiteliales de Malacé. ¿Cómo lo voy a reconocer? Por su morfología cúbica, miren, diferente a los fibroblastos, que son fusiformes. Miren, entonces, estas células tienden a agruparse, ya sea en forma columnar o en forma de rueda. Por eso lo identificamos. Y estos restos epiteliales de Malacé se les atribuye el hecho de que formen el quiste, o sea, son los responsables del quiste periodontal lateral. Un quiste periodontal lateral a veces lo descubrimos de forma casual al tomar una radiografía. Ya saben, un quiste, radiográficamente lo vamos a ver como una sombra radiolúcida, ¿no? Bien delimitada, porque es fluido lo que tiene adentro. Y vemos, no hay que alimentar. ¿Tuvo usted alguna vez enfermedad periodontal? No. ¿Tuvo algún trauma? No. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿De dónde apareció ese quiste? Probablemente de los restos epiteliales de Malacé. ¿Estamos? Cuando un diente recién evoluciona, los restos epiteliales de Malacé se encuentran a todo lo largo de la raíz. Hay muchos estudios al respecto. Cuando tengan tiempo, busquen artículos de Japón. Hay muchos estudios sobre la regeneración del complejo dentino-pulpar, muchos sobre los restos epiteliales de Malacé, que los consideran unas células madre, pero de tipo epitelial, porque esto es tejido epitelial. Se les atribuye el hecho también, dice, de formar piezas supernumerales, ¿no? Y son los responsables de la epitelización de un absceso periapical. Cuando un absceso periodontal, ustedes saben, por patología, no está bien delimitado, contiene un fluido que es la pus. Y el tejido adyacente, sano, va a responder con una inflamación, porque el objetivo de la inflamación, ¿cuál es? Delimitar la lesión, que esto no vaya a avanzar. Por eso es que lo rodea, y eliminar al agente patógeno. Y en esta respuesta inflamatoria hay liberación de mediadores. Ustedes tienen un excelente profesor de fisiología. Así que esto les debe haber explicado al través del derecho. Y esos mediadores, ¿dónde están? Ya, este es mi ligamento, ¿no? Aquí imaginémonos que tenemos a los restos epiteliales de Malacé. Con la edad, esos restos que estaban distribuidos en todo el espacio periodontal se van a ir confinando a nivel del techo apical. Entonces, estos mediadores químicos estimulan a estas células, a esos restos epiteliales de Malacé, van a migrar y le van a formar, miren, un epitelio que lo va a rodear. ¿Concepto de qué es esto, hijo? No. Estoy haciendo otra cosa. ¿Concepto de qué es esto? De un quiste, ¿no? Fluido central rodeado de un tejido epitelial, es un quiste. Entonces, los restos epiteliales de Malacé se les atribuye el hecho de que la transformación de un absceso a un quiste periapical. Por eso, o quiste apical, ¿no? Algunos le llaman quiste radicular. No estoy muy de acuerdo con quiste radicular, porque ese quiste puede estar acá, aquí, a todo lo largo de la raíz. Para mí creo que es mejor, no sé cómo les han hecho en patología, al final lo que diga patología es lo que tienen ustedes que respetar. Pero este es un quiste periapical, ¿no? Es muy importante saber hacer un buen diagnóstico, porque los pacientes que requieren endodontia van a venir con esta imagen radiolúcida a nivel apical.
un buen diagnóstico, solamente sé que hay una reacción periapical. Le hago un tratamiento de endodoncia, excelente, muy bien, eso va a reducirse. Aparentemente involuciona, pero no va a involucionar totalmente. ¿Por qué? Porque los nervios epiteliales o esas células van a quedar ahí. Y más largo o más temprano, nuevamente se vuelve a eso va a depender de la respuesta del paciente, del trauma también que pueda recibir esta pieza dental. Porque hay pacientes que pueden convivir con esa reacción periapical, creo que toda su vida. Yo tengo mi propia opinión. El éxito de todo tratamiento, para mí, depende más del huésped. ¿Cómo responde ese huésped? Porque nuestro sistema inmunológico no es igual. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí en una gran clínica, con todo el cuidado, el paciente muere. Vayan a la sierra donde no hay un centro médico, dan a luz o les hacen los abortos hasta con palitos de tejer. Se muere, no se muere. Yo hice mi cecilia en la selva, cerca de Brasil, donde la gente pues vive distanciadamente, y es increíble cómo puede haber resuelto su propio cuerpo una lesión como la enfermedad. Entonces, para mí, por eso les digo, el éxito no es del operador. Para mí, el éxito es gracias a la respuesta del paciente, ¿no? Pero en algunos no. De repente, al poco tiempo viene ya con su problema. Por eso es importante el diagnóstico, ¿ya? Entonces, estos son los restos epiteliales de malas. Los elementos fibrilares, hemos dicho, lo que predomina son las fibras colágenas tipo 1. Y estas fibras colágenas están insertas en el hueso, donde se les conoce como fibras de Sharpey o de Sharpey. Pero también están fijas en el cemento, y en ese caso, ahí no se debe mencionarlas o nominarlas como Sharpey, sino fibras ancladas. Sin embargo, algunos le llaman igual fibras de Sharpey o fibras de Sharpey, ¿no? Estas fibras colágenas, hijos, tienen la capacidad de remodelarse. Quiere decir que van a ser sustituidas por nuevas fibras colágenas. Y esta característica, la capacidad de remodelación de las fibras colágenas del ligamento periodontal, ha servido de base para que surja el tratamiento de ortodoncia. Todo el avance tecnológico, chicos, es en base a ciencias básicas. Por eso yo amo las ciencias básicas, ¿no? Entonces, miren, antes se creía que la remodelación se daba de extremo a extremo, pero ahora se ha visto que existe, ¿no?, una parte central, donde se conoce como plexo intermedio, que es ahí donde empieza la remodelación. Por eso es que los fibroblastos los vemos cabalgando o sobre la fibra colágena, porque se dice que el propio fibroblasto lo forma, pero también la va a reabsorber. Por eso es que de repente va a venir un paciente, o ustedes mismos de repente se dan cuenta que un día amanecen y su diente tiene cierta movilidad. No digo que se mueva así, ¿no? Cierta movilidad. Pero no me he golpeado, no tengo caries, no tengo enfermedad. Puede ser que esté coincidiendo con la etapa de remodelación de esas fibras colágenas. O su mismo paciente, doctor, la semana pasada yo sentí que mi diente se movía, pero ahora ya no, pero quiero que me vea, quiero que me diga qué es lo que tengo, por qué se movió. Ustedes tienen que explicar. Y cuanto más expliquen, van a ver que ese paciente va a regresar y les van a recomendar, ¿no? Entonces, lo importante aquí es saber que estas fibras colágenas se remodelan, ¿sí? Y como esta pieza dentaria va a soportar fuerzas, y las fuerzas no tienen una misma dirección, aparentemente que cuando nosotros comemos, hacemos eso, cerramos, abrimos, ocluimos, desocluimos, pero no, hay movimientos en todas direcciones. Para abrir y cerrar, hay músculos que se tienen que contraer, hay músculos que se tienen que relajar. Y si pensamos un poquito, si analizamos un poquito, hijos, la dirección de esos, de inserción y de origen de un músculo, no están en la misma dirección. Miren qué hueso, su
algo cigomático? El trapezoide. ¿Qué músculo me va a dar mi pobre hígado? Ustedes van a tener la culpa. ¿Qué hígado, perdón? ¿Qué músculo nace de acá del arco cigomático? El macetero. El macetero, mis hijos. ¿Dónde se inserta? En el ángulo mandibular. ¿Es perpendicular? ¿Perpendicular su disposición de las fibras? No, es oblicua. Entonces, ¿se imaginan ustedes, si bien es cierto, el músculo macetero es un depresor, ¿no? Sí. Es un elevador de la mandíbula. Entonces, al contraerse, no solamente eleva la mandíbula, sino que lo de acá, lo que está atrás, va a tratar de llevar la mandíbula hacia atrás. Entonces, miren, el macetero, los pterigoideos, etcétera, etcétera, se dan cuenta de las direcciones que se dan con un simple abrir y cerrar. Por eso es que las fibras colágenas del ligamento periodontal se organizan en fascículos que tienen diferentes direcciones. ¿Para qué? Para poder controlar la dirección de las fuerzas que se ejercen sobre la pieza dentaria, porque esas fuerzas pueden causar daño a la pieza dentaria. Entonces van a evitar que ese diente sea jalado hacia un lado, permítanme estar así. Y las que tenemos las fibras oblicuo-ascendentes, o sea, su origen es el hueso alveolar y asciende. ¿Qué es lo que evitará Doria? Que este diente a dónde se dirige. Bien, es así, oblicuo ascendente. ¿Qué es lo que va a evitar? Que mi pieza salga del alveolo. Eso se llama extrusión. Entonces evita la extrusión del diente. ¿Estamos? Luego tengo las fibras horizontales o fibras de transición. ¿Qué dirección de movimientos o de fuerzas va a controlar? Piensen, pues digo, aquí está mi fibra. Los movimientos de lateralidad, ¿no? Los movimientos de lateralidad. Y tengo la mayor cantidad de fibras se disponen oblicuamente hacia abajo, son las oblicuo-descendentes. ¿Qué es lo que va a controlar? ¿Cómo? Fijación, todas están fijando, vale, hija, qué bueno que se fije. ¿Qué es lo que va a controlar? Todas sus fuerzas. ¿Hacia dónde? Son oblicuo descendentes. ¿Qué es lo que va a evitar? Que el diente se hunda. No sé con ese término. Se llama intrusión, que el diente se vaya a intruir, ¿no? Y estas que para mí no tienen mayor relevancia, pero sí las apicales, las horizontales, movimiento de lateralidad de la raíz, ¿no? Las apicales, ¿qué van a evitar las fibras apicales? Pues les voy a soplar. Que el diente se extruya, porque va a evitar que salga, y que el diente se intruya, porque va a actuar como un antorcho. Es por eso, chicos, que la mayor cantidad de fibras están controlando que se intruya, porque las oblicuo-descendentes son las más abundantes. Eso constituía, miren, el ortodoncista hace unos años no le era fácil intruir la pieza dental. Extruirla sí, pero no intruirla. Y esto ha hecho pues que piensen y formen busquen otras técnicas, otros protocolos de atención, y ahora sí pueden incluir una pieza, un segmento de pieza dentaria, y utilizan los microimplantes. Podríamos hablar un montón, pero ustedes son tan motivadores que yo también me he vuelto tacaña de transmitir mis pocos conocimientos. Entonces, miren cómo este hecho ha hecho que se busque otro protocolo de atención. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y tenemos las cintas articulares que tampoco para mí tienen mucha relevancia. Hay cosas que yo considero que no son relevantes para el análisis. Y por eso no les digo, no es porque no sepan, porque no me parece muy relevante, pero sí está de acá, ¿no?
esa es la función de la disposición de estas fibras colágenas. Y observen aquí, este es el espacio apical, la entrada hacia el canal radicular, ¿no? Entonces, miren, aquí no tenemos fibras. ¿Por qué no tenemos fibras? Porque el complejo dentalveolar es una articulación o no. Sí, es una articulación. ¿De qué tipo? Confósica. Muy bien, confósica. Significa si es una articulación que se mueve, ¿verdad? Mínimo, pero hay movimiento. Si hubiese fibras acá, ese movimiento, sabemos que las fuerzas no siempre tienen la misma intensidad. Entonces, este movimiento de las fibras podrían estrangular los vasos sanguíneos que están pasando por aquí. Miren cómo somos perfectos. Y la naturaleza ha hecho que no existan fibras, pero sí hay elementos celulares y la sustancia fundamental. Miren, celulares, por eso es que cuando ustedes comen algo duro, al final les queda lo mismo, porque se ha producido una respuesta inflamatoria que luego va a pasar. Es una respuesta inflamatoria por trauma, por fuerza, no es bacteriana, así que eso va a ceder cuando se elimine la causa, ¿no? Y miren, la irrigación, este ligamento periodontal es muy, muy irrigado, a pesar que no existen fibras directamente para la membrana periodontal. Sin embargo, hay tres fuentes. Una, el plexo gingival. Las fibras nerviosas, perdón, los vasos sanguíneos destinados para la irrigación de la gingiva emiten ramificaciones y va a irrigar el ligamento periodontal. Igualmente, los vasos destinados para el hueso alveolar emiten ramas perforantes, se le conocen, e ingresan al ligamento periodontal para irrigar. Asimismo, los vasos destinados para la pulpa, antes de ingresar, emiten ramificaciones y van a irrigar. Son tres fuentes de irrigación que tiene este ligamento periodontal. Se van a anastomosar, o sea, se van a unir, y observen, forman un plexo alrededor de esa pieza dentaria llamada plexo en canal, ¿no? Por eso hay que trabajar, ya lo van a ver ustedes, en periodonto es muy sangrante, por eso es que nunca me gustó la periodoncia, ¿no? Y más aún si el paciente es más joven, porque todos los tejidos van a ir cambiando con la edad. ¿Estamos? La inervación también tiene fibras nerviosas, pero que se van a especializar aquí en el ligamento periodontal, van a formar los receptores, ¿no? Mecanorreceptores, que van a detectar el estímulo que se ejerza en el ligamento periodontal. La piedra más chiquita que tengamos en el alimento, perdón, ¿qué va a pasar? ¿Quién la detecta? El ligamento periodontal. Porque volvemos e inmediatamente abrimos. Y miren, para abrir, algunos ya exageraron, abren. Miren, ¿por qué se abre? Porque hay músculos que se contraen, otros que se relajan, y el cóndilo, dependiendo de la intensidad de la fractura, simplemente puede rotar o desplazar. ¿Por qué? Porque también en el músculo tenemos receptores, embriología o histología general, ¿no? El órgano tendinoso de Golgi o el uso muscular. En la ATL también tenemos receptores, no en la parte funcional, sino en la cápsula del ligamento y en los lados laterales del disco articular. En anatomía yo sé que lo están haciendo, a nosotros ya no nos alcanza el tiempo para hacer. Si todo eso al momento de que el ligamento periodontal detecte esa piedrita ha producido rotación, contracción, relajación, es porque todos estos receptores, ¿no?, están conectados entre sí. Y es por eso que puede darse esa función de apertura. Muy bien, ¿qué funciones desarrolla el ligamento periodontal? De cajón, lo más fácil de fijación, porque sus fibras se insertan en el hueso y en el cemento. Ya lo han dicho ustedes, es una articulación, tiene movimientos. Función formativa, ¿qué cosa formará el ligamento periodontal? Cemento, porque tiene células formadoras.
cemento, hueso y componentes del ligamento periodontal, gracias a sus células formadoras. Por ejemplo, ustedes ya lo van a ver en periodoncia. Ahora hay una nueva clasificación en periodoncia, creo que es leve, mediano y grave. Para mí era mejor la clasificación anterior, que era una gingivitis, que era una inflamación, una periodontitis, inflamación del periodonte, y una periodontosis que era destrucción. Yo no sé periodoncia, no puedo discutir algo que no sé cuál fue el criterio del campo, pero para mí mi clasificación que me enseñaron era clarísima. Periodontosis, osis, destrucción, lo que llaman la piorrea, ¿no? Cuando el paciente, seguro que ahora es enfermedad periodontal grave, voy a leer en estas vacaciones, es cuando creo que debe ser la misma. Ustedes cuando tengan un paciente así con periodontosis, que yo le llamo enfermedad periodontal grave, ustedes van a ver que el paciente está hablando y la pus está saliendo, emergiendo de su encima, ¿no? Hay destrucción. Por eso ahí nunca me soy la periodontosis. No. Pero sí da plata. Así que, pero quiere estudiar, que lo estudie. Entonces, esa es la pero cuando hay una enfermedad, una gingivitis, una periodontitis inicial, que significa, desde que hay una gingivitis, hijos, microscópicamente ya hay pérdida de cemento y de hueso aislar, en pequeña cantidad, pero ya hay. Esta enfermedad es ocasionada generalmente por factores locales, pero también hay sistémicos como la diabetes, en este caso. Entonces, eliminamos el factor local, que es el tártaro, y el tejido complejo dental solito se regenera. Gracias a qué? A sus células formadoras. No necesitamos otro tipo de tratamiento. Otra cosa es cuando tenemos una enfermedad periodontal grave, como dicen ahora, o periodontosis, ya que lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Entonces, esa es la función formativa. La nutritiva, ¿a qué nutrirá? Al cemento, no lo nutre. Función sensorial, ya hemos dicho por qué, porque tiene receptores sensitivos, ¿verdad? La regeneración, esto lo vamos a dejar. La regeneración, o sea que el tejido se renueva, se regenera. Puede haber una regeneración espontánea en el caso que les digo, eliminamos el factor local y solito se regenera gracias a las células madres, ¿no? O gracias a sus células formadoras. Pero hay otra regeneración cuando la enfermedad periodontal es muy grave, tenemos que guiar la regeneración. Espontáneamente se da una regeneración, pero no en la cantidad que queremos. Porque ustedes van a ver casos, hijos, en los cuales los 2/3 de la raíz están expuestos. Solamente hay una raíz clínica 1, ¿no? Hay uno, solamente un pedacito, sin embargo, el diente no se pierde, porque hemos dicho que el cemento celular es el que realmente cumple la función de fijación. Entonces, miren, 2/3 de raíz expuesta con un destartraje, una profilaxis no se va a ver. Todo lo que queremos es curar toda la raíz, ¿no? Por eso es que hay una regeneración espontánea, sí, pero no se va a dar en la cantidad que queremos. Y ahí tenemos que hacer la regeneración tisular guiada. Tenemos que guiar que se formen esos tejidos. Esa es la regeneración tisular guiada. ¿Y por qué puede darse eso? Gracias a que el ligamento periodontal tiene células madre. El mecanismo hidrodinámico. ¿A qué se refiere el mecanismo hidrodinámico? Durante la masticación, miren, la respuesta de este complejo articular ante las fuerzas ha determinado el tipo de fuerzas que debe utilizar la ortodoncia. Miren las características histológicas de este complejo, miren cómo está determinando el surgimiento de otras especialidades. Durante la masticación vamos a tener, porque no es lo mismo, vamos a tener fuerzas intensas o fuerzas pesadas. Cuando yo muerdo un hueso, no es lo mismo que yo muerda con una lechuga. Esas son fuerzas leves.
¿Y otro plumón? Oiga, qué finos que son todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ya. Mire, tenemos fuerzas y fuerzas pesadas, ¿no? Las fuerzas leves se llaman fuerzas fisiológicas. ¿Qué sucede con las fuerzas leves? Recuerden que este es un verdadero tejido conectivo, por lo tanto hay una sustancia fundamental, hay un líquido, que en este caso toma el nombre de líquido ístico del ligamento periodontal, líquido ístico. Y es la primera resistencia a las fuerzas que se ejercen sobre la pieza dental. La segunda resistencia es las fibras colágenas, que evitan que se intruya o obstruya. Y la tercera resistencia es el hueso alveolar, ¿no? Cuando hablo de que son resistencias, es para evitar el daño. Y el hueso alveolar va a depender, pues, si es que es joven o es viejo el individuo. ¿Qué pasa cuando un individuo? ¿Cuál es la diferencia, Dorian? ¿A qué hora se acostó usted, Dorian? ¿A qué hora se acostó? A las 2 de la mañana. Ha venido usted casi las 8. Ha dormido casi 6 horas. Uno cuando estudia, generalmente el tiempo de que dormimos, un promedio es 4 horas. ¿No? Todo es cuestión de costumbre. Entonces, trate de despejarse. Entonces, miren, la diferencia entre un hueso joven y un hueso viejo, entre el hueso de ustedes y el mío, es que mi hueso ya perdió agua, ya ha perdido elasticidad. En cambio, de ustedes no. Y cuando una estructura se deforma, porque se da elasticidad, puede soportar las presiones. Si esta presión se deforma, pero se quita la presión en el caso de la masticación, obviamente, ¿no? Porque abrimos, cerramos, cuando ustedes entienden, ¿no? Entonces, no, la fuerza no es continua. Entonces, presiono, sale y eso regresa a su estado o su forma original. En cambio, cuando ya perdió la elasticidad, hay presión, no puede deformarse, entonces se va a reabsorber. Entonces, esas son las 3 fuerzas en forma secuencial de resistencia a las fuerzas que se ejercen sobre el diente, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros un líquido ístico, que lo voy a representar como agua. Cuando la fuerza es leve, de todas maneras el diente va a tratar de incluirse, se incluye. ¿Y qué va a pasar con este líquido? Fluye por todo el espacio periodontal, pero no se rebalsa, como si se produce el rebalse cuando introducimos nuestro brazo en un balde lleno de agua. ¿Qué pasa si yo meto mi brazo en un balde lleno de agua? El agua se rebalsa. Aquí también va a intentar rebalsarse, pero ¿por qué no se rebalsa? Porque aquí tenemos el epitelio de unión. Como no se puede rebalsar, ¿qué va a pasar? Esta agua, este líquido ístico va a ejercer presión. ¿Sobre quién? Sobre la cortical alveolar, sobre ese hueso alveolar, específicamente la cortical alveolar. ¿Se dan cuenta? Y esa presión, ¿qué es lo que va a producir? Reabsorción. Presión, reabsorción. Obviamente la reabsorción son micras, pero ya lo hemos hablado en este momento de transmitir la fuerza, ¿no? Hay reabsorción. Pero felizmente nosotros ocluimos, desocluimos. Y cuando desocluimos, este líquido ístico regresa a sus confines originales, ¿no? Y al regresar, ¿qué es lo que va a producir? Tensión sobre esta cortical alveolar. Esto produce presión, ¿no? Y esto va a producir tensión. ¿Y la tensión qué es lo que va a ocasionar? Aposición. Entonces, la tensión genera aposición ósea. ¿El hueso alveolar se dañó? No.
¿Se mantiene el espacio frontal? Sí. Entonces, ante las fuerzas leves, no hay daño del complejo dental. Es por eso que en ortodoncia se utilizan fuerzas leves o fuerzas fisiológicas. Y ustedes saben que en ortodoncia el diente se va a mover. ¿Y por qué se mueve? Porque se ha reabsorbido el hueso. Pero si usted dice que no hay daño, ¿cómo en ortodoncia sí hay reabsorción? No voy a preguntar porque es cuestión de análisis. No tengo tiempo, por eso lo voy a decir. En ortodoncia, estas fuerzas leves sí van a producir reabsorción. ¿Por qué? Porque la fuerza es continua, no es intermitente como lo es cuando masticamos. Entonces, la fuerza que ustedes viendo que están aplicando aquí, yo presiono mi hueso, se está resolviendo y yo me voy moviendo. Pero ¿qué sucede en este lado? Las fibras se van tensando y van produciendo la misma cantidad que se resuelve aquí, se deposita hueso en el lado opuesto. Al final de la ortodoncia, el diente se ha desplazado con todo su complejo dento-alveolar. ¿Ya? Entonces, la respuesta de los tejidos de sostén con el complejo dento-alveolar ante las fuerzas masticatorias ha determinado el tipo de fuerzas que debe utilizarse en ortodoncia. La diferencia es que en ortodoncia las fuerzas son continuas. ¿Qué sucede cuando la fuerza es pesada? Fuerza intensa, fuerza pesada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Es mayor la fuerza y el diente se va a ocluir, presiona todo el ligamento periodontal y presiona también al hueso alveolar. ¿Por qué? Porque al intruirse, al presionar el ligamento periodontal, los vasos sanguíneos también se van a colapsar. La primera resistencia, que es el agua, ya no puede fluir y va a pasar, como aquí se está esquematizando, pasa, el líquido hídrico pasa al hueso de soporte o hueso de sostén, que es hueso esponjoso. Las corticales es hueso compacto, práctica ya se les ha dicho. Entonces, miren, pasa acá. La presión, por lo tanto, es aquí. ¿No? Por lo tanto, la reabsorción se va a dar en el hueso de sostén o hueso de soporte, en ese hueso esponjoso. Porque aquí se está ejerciendo presión, ¿verdad? Pero felizmente, yo estoy moviendo un hueso, pero no estoy permanentemente con el hueso mordiendo, ¿no? Luego de eso, y el agua, el líquido hídrico, regresa al espacio periodontal. La tensión, ¿dónde se está produciendo? Igualmente en el hueso de sostén o hueso esponjoso. ¿Y qué es lo que va a producir la tensión, hemos dicho, hija? Aposición ósea. Entonces aquí se va a producir aposición, ¿no? Se va a depositar la misma cantidad de hueso que se ha reabsorbido. En nosotros, por eso es que en los casos, por ejemplo, de las sierras que tienen alimentos más duros, la densidad ósea de ellos es diferente a la de nosotros. En ellos, permanentemente, hay fuerzas pesadas, porque sus alimentos son más duros. En cambio aquí, desde, no sé, ensaladitas, ahora está licuado, todo, y por lo tanto, no se da fuerzas pesadas. ¿No? Pero en un bruxómano se estará ejerciendo fuerzas pesadas. Sí, ¿no? Pero el bruxómano presiona. Pero felizmente, y ahí hay una fuerza continua, durante 4, 5, 6, dependiendo de las horas que duerma. Pero felizmente ya no lo hace en el día. De tal manera que todo el líquido regresa y tengo más horas de tensión que de presión. Por lo tanto, miren, ese paciente con bruxismo, la densidad ósea, hijos, si les van a enseñar en cirugía, en odontología,
aquí a ver la diferencia. La densidad ósea de un bruxómano es mayor, es más denso. Por eso hasta presentan hipertrofia muscular del macetero, ¿no? Pero eso es bueno para nosotros. Se hace más mineralizado, es cierto, pero no, porque es más flábil hacia las fracturas. Cuando un paciente es bruxómano y van a hacer una extracción, tengan cuidado. Mucho cuidado porque se le puede fracturar la pieza de talla y también, si es que está fuerte, obviamente se puede sacar muy bien, ¿no? Entonces, miren, esto sucede en ortodoncia, sí. Aquellos pseudo-ortodoncistas que lo único que saben, para que mi diente se mueva, le tengo que ejercer una fuerza. Yo quiero moverlo más rápido y ganar plata y le ejerzo fuerza pesada. Pero miren, la reabsorción aquí se va a dar en la parte interna, es lo que se llama, ante las fuerzas pesadas, lo que se produce es una reabsorción socavante, en túnel, ¿no? En cambio, en una fuerza leve, la reabsorción se da en la superficie de hueso alveolar, quiere decir que en la cortical alveolar es una reabsorción frontal, directa. En cambio, aquí no, es una reabsorción indirecta, socavante y en túnel. Si estaba ejerciendo una fuerza así, mi diente se va a poder desplazar. Se desplazará, ¿qué dicen? Observen. La reabsorción se está produciendo aquí. ¿Mi diente se va a poder desplazar? No, pues hijos, porque la cortical alveolar está intacta. Entonces, esta reabsorción tiene que ir de adentro hacia afuera. Por eso se dice socavante, indirecta. Hasta que se reabsorba esto y mi diente se va a desplazar bruscamente, porque todo esto se ha reabsorbido. Y eso, o sea, al inicio no hay desplazamiento, pero después sí. Pero ¿cuál es el problema? Como se está moviendo tan rápidamente, puede romperse el paquete vasculo-nervioso que está ingresando. ¿Y qué es lo que vamos a producir? La muerte de la pulpa. Pero no es una muerte por necrosis, por bacterias, perdón, sino es por un trauma, es lo que se conoce como hialinización. ¿Qué cosa es hialinización? Ah, no, ¿verdad? ¿Por qué tanto me esmero? Si ustedes lo han visto en patología. Hialinización es la muerte, en este caso pulpar, no por bacterias, sino por un trauma, en este caso por una fuerza. O sea, es una necrosis aséptica. Y como las fuerzas son constantes en ortodoncia y siempre le va a aplicar la misma fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a producir una inflamación crónica aquí y en ese caso sí van a aparecer los endoplastos y va a reabsorber la raíz. Por eso que ustedes pueden encontrar en pacientes ya mayores, ¿no? Adultos, un cambio de coloración en la pieza dental, pero no hay caries, nunca tuvo enfermedad periodontal, nunca tuvo un trauma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Solo usted tratando ortodónticamente? Sí, ahí está la respuesta. Ese mal tratamiento ortodóntico produjo una necrosis aséptica o una hialinización en la pulpa dental. De pronto, una raíz pequeña, wow, en su familia hay pacientes con raíces cortas, no. Usted tratado ortodónticamente, ahí está la respuesta. ¿Estamos? Entonces, miren cómo la respuesta del complejo neuroalveolar ha determinado pues, cómo se debe tratar en ortodoncia. Fuerzas leves, fisiológicas, es una reabsorción frontal o directa. Fuerzas pesadas, la reabsorción es indirecta, socavante o indulta. Muy bien, nos quedamos aquí. Ustedes van bien, pues,